Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a realizar un ejercicio muy sencillo de un pórtico en 3 dimensiones para aplicar lo que hemos visto y poderlo llevar o materializarlo en el proyecto que estamos realizando. Entonces vamos a hacer un pórtico con estas características. Entonces vamos a trabajar con un pórtico cuyos materiales serán concreto de 28 megapascales, acero de 420. Propondremos unas combinaciones de carga de acuerdo al literal B242 del título de la norma. Entonces vamos a trabajar con las combinaciones 1.2D más 1.6L y la combinación 1.2D más 1.0 sismo más 1.0 carga viva. Entonces debemos tener en cuenta que los sismos van a trabajar en dos sentidos. Un sentido X, vamos a asignarle un sentido Y. Entonces que va a trabajar completo en el sentido X y va a trabajar al 30% en el sentido Y. Entonces, ¿de dónde van a salir esos sismos? Saldrán pues de lo que ustedes estimen mediante el método de la fuerza horizontal equivalente para el edificio que estamos proponiendo. Entonces, de esa combinación, valga la pena decirlo, saldrán 8 combinaciones. Entonces, en este caso vamos a trabajar 9 combinaciones. ¿Qué cargas? Vamos a suponer que al haber hecho los análisis de carga viva obtenemos esos valores que están ahí. Entonces la carga muerta se las vamos a dejar que la calcule el programa. El programa pues solo nos va a calcular los pesos muertos de vigas. Vamos a tener entonces con esas cargas vivas que aparecen ahí. Para viga superior, para las vigas que están en cubierta, ya les muestro el modelito. Vamos a trabajar con las siguientes dimensiones de vigas. Las superiores tendrán 30 por 50, las inferiores 40 por 60. Y vamos a trabajar con dos tipos de columnas, una de 40 por 60, otra de 50 por 70. Y entonces vamos a ver cómo está distribuido el modelo. Entonces el modelo va a ser este que está acá. Vemos que la altura del primer piso será de 2.5 metros. La altura del segundo pues será de 2.3. Eso visto en 3D. En planta vamos a tener esta configuración. Vamos a tener luces de 7 metros, de 6 metros, vamos a plantearlo así. Entonces ahí ustedes ven la distribución de las columnas de 40 por 60, digámoslo así, la parte superior e inferior de la pantalla, y las centrales tendrán 50 por 70 con la distribución que aparece ahí. Entonces con base en ese modelito que tenemos, vamos a montarlo en SAP. Entonces voy a estar acá en SAP y vamos a abrir un nuevo modelo. Entonces le damos New Model. Vamos a esperar a que salga la ventanita. De la ventanita, entonces veremos o vamos a escoger lo que es el modelo 3D. Ya esperemos a que salga ahí. Listo, entonces tenemos 3D Frame, es el que vamos a escoger. Entonces él nos está diciendo número de pisos. Entonces vamos a tener 2 pisos, vamos a dejarlos ahí. ¿Cuál es la altura del piso? Entonces él muestra por defecto 3, no nos sirve. Número de, digamos así, de luces en X, vamos a tener, en este caso vamos a tener 2 luces. Entonces ya vamos a dejar 2 luces. Bueno, pero resulta que las distancias van a ser de 6 metros en ambos sentidos. Entonces como tengo 7 y 6, voy a modificar y voy a crear una grilla nueva. Entonces le voy a dar clic ahí donde dice Use Custom Grid. Vamos a darle editar la grilla. Entonces el sistema me muestra esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a reubicar los sitios. Entonces voy a empezar con un origen 0 en el sentido X. Denle con la tecla Tab para que tome adecuadamente las coordenadas. Entonces vamos a colocar que en el sentido B, entonces digamos que X sea subiendo la pantalla. Entonces vamos a tomar primero 7 metros y luego 6 metros, pero entonces no colocamos 6 sino colocamos 7 y 6, 13. Entonces tomo 13 y tengo ya mis coordenadas. Entonces este D me sobra, lo voy a borrar simplemente. Entonces ya queda ahí ajustadito. En el sentido Y
Entonces en el Y vamos a, ya no hacia arriba, sino hacia los, digamos, hacia el lado izquierdo. Entonces tenemos 0, vamos a colocar 6 y luego 7. Entonces 6 y 7, 13. Vamos 13 ahí, no tengo más espacios y voy al nivel Z. Entonces Z nos va a representar la altura, entonces arrancaremos en 0. La primera altura va a ser 2.5 y luego la siguiente, entonces 2.3 será 4.8. Colocamos 4.8 ahí y ya tengo entonces mi sistema organizado. Entonces le damos OK, vuelvo y le doy OK y voy a atender entonces mi sistema organizado. Entonces esto es lo que me está botando el modelo 3D y aquí en planta. Bien, entonces nuestro pórtico tenemos que colocarlo con apoyos empotrados. Entonces vamos a cambiar de una vez los apoyos. Voy a aprovechar que estoy acá en el nivel 0. Entonces selecciono con clic arrastrado. Entonces le voy a decir que me asigne unas restricciones, Assign Joint Restraint, y voy a colocar el empotramiento. Entonces para el empotramiento verificar que todos los chulitos estén marcaditos, todos los cuadritos. Le digo aplicar y le digo OK. Entonces, si ustedes notan, ya no son triangulares los apoyos, sino son dos rectángulos. Eso me indica que voy a trabajar con mis apoyos empotrados. Bueno, entonces resulta que el modelo 3D que yo estoy trabajando debe ser así. Entonces vamos a quitar las vigas y columnas que no correspondan. Entonces lo que voy yo a hacer es a cambiarla aquí al modelo 2D. Digamos, podemos trabajar en el plano XZ. Entonces en el XZ él me está mostrando este perfil. Entonces yo lo que voy a hacer es eliminar estas columnas. Me voy a desplazar con estas flechitas que están acá arriba. Entonces si yo me desplazo, vuelvo y hago lo mismo, solamente necesito quitar esto. Me desplazo otra vez, selecciono. Entonces ya tengo en el modelo 3D seleccionado. Lo que yo voy a darle es, le voy a decir que suprimamos o que borremos. Entonces le voy a dar acá Delete para que me borre esas vigas. Entonces ya ustedes ven que en el 3D me borró unas vigas y unas columnas. Voy a cambiar la vista para poder borrar todo de la manera adecuada. Entonces voy a cambiar, por ejemplo, la vista XY. Entonces vamos a ver qué me muestra en esa vista. No, mejor nos toca en YZ, discúlpenme, YZ, que no nos va a mostrar nada. Entonces YZ, entonces yo necesito quitar estas vigas. Entonces voy a borrarlas. Entonces ya tengo borrado lo de abajo. Me voy a desplazar entonces yo necesito borrar estas de acá. Entonces ahí tengo las primeras. Me voy a desplazar nuevamente. En el plano 3D ustedes pueden ver dónde estoy ubicado. Entonces ahí ya garantizo que he elegido bien. Entonces nuevamente voy a borrar. Voy y borro, listo. Verificamos que no me queda una viga. Voy a cambiar al plano, ZX o XZ. Entonces en el plano 3D yo veo que que necesito desplazarme. Voy a devolver para encontrar la viguita que está sola sin columnas. Entonces me estoy desplazando, listo, ya llegué, selecciono esa viga y la borro. Entonces para que tengamos todos el modelo bien montadito.
Ok, listo. Entonces ahí ya tengo mi modelo. Entonces si ustedes quieren rotarlo o verificarlo, entonces pasamos aquí a la 3D. Entonces ahí vemos que están bien borraditas las vigas y columnas que me estaban sobrando. Entonces mi modelo quedó ya listo. Entonces geométricamente ya lo tengo ya organizado. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora es que entonces vamos a empezar a definir. Entonces vamos a definir nuestros materiales. Vamos a darle Add New Material. Vamos a trabajar con un nivel, con una región como usuario, no está Colombia. Primer material que vamos a definir será el concreto. Le vamos a dar OK. Entonces vamos a colocarle, o sea, de concreto, el nombre que ustedes quieran. Entonces dijimos que trabajaríamos con un concreto de 28,1 de acuerdo a lo que pactamos acá. Entonces modifico acá peso por unidad de volumen de 24. Modo elasticidad pues lo voy a dejar así, no necesito modificarlo, solamente voy a modificar el F'C, que en este caso será 28.100 para ambos casos. Entonces le doy OK y ustedes se fijan ahí que ya creé el concreto. Ahora ¿qué me falta? El refuerzo como tal. Entonces acá selecciono ribar. Entonces vamos a cambiar el nombre a refuerzo, que ustedes quieran. Peso por unidad de volumen será 78. Entonces modo elasticidad lo voy a dejar ahí 200 gigapascales. Fy es el que va a modificar, aquí va a ser 420.000. Los otros parámetros los podemos dejar quietos. Y le doy OK y he creado esos materiales. Bien, ya definí mis materiales. ¿Qué voy a definir ahora? Entonces vamos a definir las secciones transversales. Entonces el problema me dice que vamos a trabajar, entonces creemos una nueva sección. Entonces voy a trabajar con un material concreto de sección rectangular. Entonces llamemos a esto como vigas superiores. Entonces digamos que las vigas superiores tienen una altura de 0.50 y un ancho de 0.30. Entonces fijémonos muy bien en los ejes locales que están ahí. Entonces en el sentido de mayor inercia trabajaré el 2. Bien, entonces debo seleccionar mi material. Entonces voy a seleccionar mi material concreto que acabé de definir. Voy a trabajar con concreto reforzado para diseño. Entonces ya tengo por defecto ya mi refuerzo ha quedado definido. Mi tipo de diseño será viga con un recubrimiento de 5 centímetros. Vamos a trabajar con ese recubrimiento en ambos arriba y abajo. Le damos OK. Ya aquí ya no tengo las barras. Vamos a crear las otras secciones. Voy a crear para las vigas inferiores y posteriormente lo que son columnas. Entonces las vigas van a ser acá de 0.6 por 0.40. Llamémosla aquí viga inferior. Cambio los materiales. Concreto reforzado. OK. Y OK, ya tengo mis vigas. Vamos a definir ahora las columnas. Entonces vamos a suponer que en el eje 2 para las columnas, y ahorita verificamos de acuerdo a la orientación si la orientación es correcta o no, de acuerdo a lo que me indican los ejes locales. Entonces eje local 2, eje local 3. Entonces para la primera columna tendremos 60 por 40. Vamos a suponer, vamos a traer las columnas con la misma sección transversal desde el nivel 0 hasta el último nivel. Entonces seleccionamos materiales, tipo de concreto. Entonces acá voy a dejar como tipo diseño columna, vamos a trabajar configuración rectangular, recubrimiento de barra 5 centímetros. Vamos que trabajemos con, bueno, podemos dejar 3 y 3. Si ustedes quieren cambiar a 4 o 2, ahí sí ya lo dejamos a criterio de ustedes. Podríamos trabajar en el sentido 3. Entonces transversalmente vamos a tener 3 barras. En el sentido de la cara 2, entonces longitudinalmente podemos dejar 3 y 3 para este ejercicio. Dejémoslo como 3 y 3. Podríamos entonces trabajar acá en la barra longitudinal. Por defecto aparece 9. Podríamos trabajar por ejemplo con la número 7 a ver qué sucede. Recuerden que si la barra es menor a la número 10, mi estribo va a ser 3 octavos, entonces yo selecciono barra número 3.
Espaciamiento longitudinal, trabajémoslo con 10 centímetros, ¿cierto? No especificamos al principio el tipo de pórtico, supongamos que es un DMO, y me dice que barras de confinamiento, pues voy a trabajar con 2 en cada sentido, que es lo mínimo que me permite el programa, y lo que yo voy a hacer es diseñar ese concreto. Entonces le damos OK, vamos a dar OK para esa. Acá vamos a colocar columna, esa es la tipo 1, columna 1, vamos a dejarla así, columna 1, y añadimos la última, coloquémosle columna 2 y repetimos el mismo procedimiento, pero ahora con una sección de 50 por 70. Vamos a dejar las mismas. Digamos que esta, por ser más grande, coloquémosle de 4, solo por hacer el ejercicio. Vamos al ejercicio y traemos con las mismas barras número 7. O no, cambiamos la número 8 por lo que son más grandes. Entonces barra número 3 para estribo. Vamos a dejarla también de 0,10. Y aquí dejamos 2 y 2, que es lo mínimo que me permite el programa concreto para diseñar. Entonces tengo ya mis secciones definidas. Entonces, ahora, ¿qué debo definir? Entonces, debo definir un constraint, es decir, que debo dejar un diafragma para ambos pisos. ¿Para qué? Esto para poder aplicar la fuerza horizontal equivalente en cada uno de los pisos, es decir, las fuerzas de sismo. Entonces, lo que voy a hacer es que todo el pórtico trabaje amarrado a un solo, digamos, un solo sistema, para que ustedes me entiendan. Entonces, voy a darle un nuevo constraint para ese diafragma 1. Vamos a asignarle esos diafragmas a cada nivel Z. Entonces le voy a marcar aquí nivel Z. Entonces ese mismo lo voy a colocar a los dos niveles. Démoslo como diafragma 1. Le doy OK. Pues ya definí mi constraint. Vamos a definir ahora las funciones de espectro. Entonces vengo acá donde dice Functions. Le voy a dar el espectro. Acá en esta pestañita voy a buscar la norma colombiana NSR10, aquí sí aparece, y vamos a darle añadir una nueva función. Entonces ustedes pueden ver ahí que aparecen los parámetros A sub A, A sub B, A sub E, A sub D, que está en la tabla final del título A, para el municipio que le corresponde. Yo no les voy a cambiar esto, digamos que ese es mi municipio, yo solamente voy a cambiar el nombre de la función, municipio. Entonces ustedes, de acuerdo al municipio que tengan, pues asignarán los valores correspondientes de A sub A a sub B. Luego aparece abajo grupo de uso. Vamos a suponer que este pórtico es grupo 3, de acuerdo a lo que dice la norma, hace parte del grupo 3. Y me dicen que el factor de amplificación de aceleración y de velocidad FA y F sub B son los que están ahí. Ustedes esos parámetros los calculan a partir del tipo de suelo y de los parámetros anteriormente mencionados A sub A y A sub B. Yo por defecto los voy a dejar ahí, ustedes lo que tendrán que hacer es modificarlo según lo que les dé la norma. Entonces he definido pues esa función, yo voy a decir OK, ahí me aparece municipio y le voy a decir OK. Bien, voy a definir ahora los patrones de carga, entonces que son los valores que voy a utilizar en mis combinaciones. Entonces él por defecto me muestra carga muerta. Entonces, de acuerdo a las combinaciones que nosotros definimos aquí, entonces vamos a trabajar con carga muerta, carga viva y carga de sismo. Entonces la carga muerta está por defecto, le voy a dejar el factor multiplicar 1 para que el programa me calcule el peso muerto del pórtico. Entonces voy a cambiar ahora al carga viva. Entonces el tipo viva multiplicador 0, ese yo lo asigno. Entonces vamos a añadirlo. Vamos a colocar un sismo X. Esto es una carga tipo sismo, entonces quake. La añadimos y vamos a añadir un sismo Y, también es quake, la añadimos. Entonces hemos definido 4 patrones de carga. Entonces le damos OK. Hemos definido esos patrones de carga, que son los con los cuales yo voy a mirar mis combinaciones. Entonces vamos a definir en los load cases. Vamos a modificar acá los sismos. Necesito asignarle el espectro. Entonces para sismo X yo lo que necesito trabajar es el espectro. Entonces aquí donde dice load case type vamos a colocar response spectrum.
vamos a trabajar con el método vectores. Y pues acá entonces nosotros para nuestro, digamos que nuestro diseño o bueno, análisis dinámico, entonces yo necesito que él me ayude a estimar los desplazamientos en los nodos y las rotaciones. Entonces vamos a trabajarlo de esa forma. Des en cuenta que acá tengo definida mi función espectro municipio, ¿cierto? Entonces vamos en la parte de diseño que vamos a trabajar con la que el programa me está determinando, ¿cierto? Podemos también trabajar con el usuario definido que definí yo, sismo. Damos OK. Entonces aquí ya tengo sismo X asignado, lo estoy amarrando a la función de espectro, yo le doy OK. Voy a hacer lo mismo con el sismo, con el caso de sismo Y. Entonces respuesta de espectro, definimos que esto así, y le digo que con eso me calcule o me ayude a estimar desplazamientos de los nodos en todos los sentidos. Ok, entonces ya lo amarré, le digo que OK. Entonces ya tengo el tipo de caso para sismo X, sismo Y, que lo vamos a amarrar al espectro que hemos definido. Entonces damos OK. Y ahora voy a definir lo que son las combinaciones de carga. Entonces vamos a añadir combo nuevo. Entonces primera combinación, entonces dijimos que era 1.2D más 1.6L. Entonces tengo esto ahí, 1.2, 1.6, la primera combinación. Le doy OK, ya la veo, verifiquemos que si nos quedó. Verifiquen ustedes la configuración regional de su equipo. En mi caso tengo las comas para separar decimales, ahí estoy bien. Vamos a definir la segunda combinación de carga. Entonces ¿cómo las vamos a definir? Con base en lo que me dice la norma. Entonces hemos definido entonces carga muerta como 1.2. Vamos a colocar 1 sismo, pero entonces como yo tengo dos sentidos, entonces vamos a colocar 1 sismo X positivo y voy a colocar el 30% de la otra dirección, sismo Y. Entonces ahí lo tengo y voy a colocar carga viva con un valor de 1. Añadimos y esa será mi combinación número 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Jugar con lo que son los sismos X y Y. Entonces necesito sismo X positivo con valor 1, sismo X negativo con valor 1, lo mismo los Y, y luego lo que voy a hacer es invertirlos. Entonces vamos a definir ese resto de combinaciones bajo, digamos que bajo ese parámetro. Entonces trabajé primero con 1X positivo, entonces vamos a hacer ahora lo mismo. Entonces con 1.2, ahora sismo X va con 1 positivo, pero en el sentido Y vamos a colocar 0,3, pero ahora negativo. La carga viva seguirá igual. Guardo. Entonces, siguiente combo. Entonces ya definí los unos positivos, voy a colocar ahora los unos negativos. Voy a colocar ahora 0,3 positivo. La viva siempre será positiva. Y ahora colocaré en el siguiente combo, voy a colocar ambos negativos. Entonces det 1.2. Sismo X va a ser 1 negativo y el sismo Y también va a ser negativo. Entonces, ¿por qué colocamos esto? Porque tenemos que simular, no sabemos exactamente hacia dónde irán los sismos, simplemente estamos simulando las posibles direcciones que él puede llegar a tener. Entonces, por eso colocamos los sentidos.
Entonces tengo definido ahí 4 combos sísmicos. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a definir los combos, pero ahora el sentido Y tendrá 1, el sentido X tendrá el 30%. Entonces definimos el nuevo combo. Entonces empezamos con ambos positivos, 0,3 positivo, 1 positivo. Ahora voy a tener sismo X positivo, perdón, negativo, y sismo Y lo estoy alternando como positivo. Entonces ya me falta definir uno donde van a quedar los negativos, los sismos negativos. Bien, listo. Entonces ya definí mis 9 combos. Ahora, ¿qué debo hacer con todas las combinaciones? Cuando ustedes han definido todas las combinaciones, en su proyecto les falta, aquí faltará incluir vientos. Debo colocar un combo final que es el de diseño. Y el combo final de diseño va a ser una envolvente. Entonces voy a cambiar el nombre acá. Combo, no le voy a dejar combo, sino como envolvente. Y acá en Load Combination Type, cambio el tipo de combinación lineal a combinación tipo envolvente. ¿Qué es lo que yo voy a seleccionar? Todos mis combitos. Entonces selecciono todos los combos que he creado sin modificar su factor de escala. El factor de escala va a quedar quieto. Entonces seleccionamos del combo 1 al combo 9, que es lo que nosotros hemos definido. Entonces ahí estoy seleccionando todos mis combitos. Entonces tengo 9 combos y he definido mi envolvente. Ahí aparece la envolvente, que se va a hacer nuestra combinación de diseño. Bien, damos OK, ya he definido todo. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Entonces lo que voy a hacer es asignar las secciones transversales de cada uno de los elementos que yo he definido o que nosotros hemos definido para nuestro modelo. Entonces podemos, digamos, apoyarlos en esta vista. Vamos a colocar, para colocar vigas podemos trabajar con la vista XY. Entonces vamos a ver nuestro edificio en planta. Entonces estoy en el nivel 0, puedo empezar a subir al nivel 2.5. Entonces yo estoy en el nivel 2.5, que serán las vigas inferiores que hemos definido. Entonces para agilidad yo lo que puedo hacer es seleccionar con clic arrastrado. Yo lo que voy a hacer es decirle al programa assign frame sections. Entonces aquí aparecen las secciones transversales que hemos definido. Entonces vamos a colocar viga inferior, le vamos a decir aplicar y OK. Importante seleccionar, porque si no seleccionamos pues no se va a hacer la asignación correcta. Entonces ahí tengo viga inferior, voy para el siguiente nivel. Entonces sigo subiendo. Entonces, ¿qué es lo que me debe quedar? Solamente ese cuadradito. Entonces selecciono todo mi cuadradito. No se asusten si ven el FSEC 1 es la sección que está asignada por defecto. Yo simplemente lo que voy a hacer es asignar el elemento correcto. Entonces voy a colocar ahí viga superior. Entonces aplicar y OK. Para el caso de las vigas, ya asigné todo lo que es el sistema vigas. Entonces ahora debo asignar apropiadamente lo que son las columnas. Entonces recordemos que el modelo
el modelo que está ahí, me dice que las columnas van a ser las exteriores 40 por 60, las intermedias van a ser de 70 por 50. Entonces, con esa idea en mente, podemos, digamos que lo más sencillo que yo podría trabajar, por ejemplo, seleccionando mis columnas. Yo aquí puedo seleccionar las columnas en el modelo 3D, son 3 nomás que tienen digamos que esa asignación. Entonces vamos a asignar las secciones para esas columnas. Tenemos que esa es la columna tipo 2. Columna tipo 2. Vamos a aplicar y OK. Entonces ya tengo columnas asignadas. Me falta trabajar las columnas externas. Entonces, para poder trabajar rápidamente, entonces yo puedo utilizar la vista YZ. Voy a cambiarla aquí. YZ. Entonces yo estoy en la zona intermedia. Bueno, entonces aquí digamos, dentro de las columnas intermedias me faltaron estas del segundo piso. Entonces voy a seleccionarlas. Asigno columna tipo 2. Por eso es que dijimos que desde nivel 0 hasta la parte superior vamos a trabajar con el mismo tipo. Entonces de pronto en su proyecto ustedes podrían trabajar con distintas secciones, se puede hacer, no hay problema. Entonces yo me voy a desplazar ahora, voy a buscar las columnas, llamémoslo así, las exteriores. Entonces aquí asigno estas de acá, que son las que están en la parte de atrás del modelo. Si me sigo desplazando, entonces espero encontrar las que están en la parte de abajo. Entonces selecciono, ahí están seleccionadas 3 columnas, aquí otras 2. Entonces asigno la sección correspondiente, que serán columnas tipo 1. Aplico, le doy OK. Y ya ustedes pueden ver que ya columnas 1 ya quedaron apropiadamente asignadas. Todo mi modelo ya tiene las secciones correctas. Bien, es importante que verifiquemos si la orientación de las columnas es correcta. Entonces para ello yo sugiero hacer lo siguiente: voy a repetir, clic en este botoncito que dice Set Display Option, ahí está chuleadito. Entonces en Object Options le vamos a dar Local Access para que me permita ver los ejes locales. Le voy a decir que quiero ver todo por secciones. Es importante darle esto para poder identificar cada uno de los tipos de secciones que colocamos. Yo lo que quiero es ver una instrucción, así como uno hace en AutoCAD, y voy a recortar los objetos del nudo. Yo le voy a decir que, ahí vamos a darle en el modelo 3D, le voy a decir que aplicar y OK. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Entonces resulta, si miramos en el modelo 3D, que las columnas tienen el sentido, en el sentido X está la mayor inercia. Resulta que en el modelo no ocurre, esto es apropiado para las columnas centrales, pero no para las columnas laterales. Entonces es importante que hagamos esta verificación para que podamos diseñar adecuadamente estas columnas. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a proceder a modificar la orientación de las columnas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces nosotros inicialmente definimos, voy a volver a dejar el modelo normal. Entonces le voy a quitar los ejes locales, voy a decir que sigamos trabajando normal. Entonces allá vemos el modelito normal. Lo que yo voy a hacer ahora es redefinir la sección. Entonces, ¿qué es lo que voy a redefinir yo? Voy a definir las secciones de las columnas de 40 por 60. Entonces, ¿qué es la columna tipo 1? Entonces vengo aquí, Define Frame Sections. Vamos a darle a columna 1 modificar. Entonces, lo que yo voy a hacer es modificar acá la profundidad, el ancho será 40, la profundidad será 60. Entonces, des en cuenta que no estoy modificando los materiales, sino la orientación adecuada de la columna. Yo le voy a decir OK. Le voy a decir OK. Entonces, ahora las columnas 1 deben tener esa orientación. Vamos a verificar si el modelo
me ha cambiado la orientación. Entonces vemos en el modelo que ya la orientación de las columnas es la adecuada. Entonces, si ustedes de pronto no lo ven tan claro, pueden aquí incluir un zoom. Entonces pueden rotar. Entonces ya la columna concuerda con el modelo que me están proponiendo acá en este esquemita. Entonces ya sé que mis columnas han quedado muy bien orientadas. Entonces voy a decir al modelo que se vuelva al 3D normal. Le voy a quitar las instrucciones, todo, para dejarlo como normalmente estaríamos trabajando. Bien, entonces resulta que yo debo aplicar la fuerza horizontal para sismo en los centroides de las lositas. Entonces, para ello yo debo definir las coordenadas de los centroides en las cuales yo voy a aplicar la fuerza. Entonces, por ejemplo, para la parte superior yo voy a tener 7 por 7, va a ser muy sencillo. Entonces yo lo voy a definir en 3.5 y 3.5. entonces debo tener en cuenta la orientación del pórtico. Entonces en el sentido X voy a tener 3.5, pero en el sentido Y debo hacerlo en 6 y 3 en 9.5. entonces voy a colocarles esas coordenadas. En sus modelos ustedes deben ubicar apropiadamente esos centros de masa o centroides, que son los puntos en donde ustedes van a aplicar la fuerza horizontal equivalente. Entonces para el nivel superior será ese. Para el nivel inferior, pues entonces tendremos la mitad de 13 va a ser 6.5 y vamos a definir 6.5 en ambos sentidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para asignar esos puntos? Entonces, con clic derecho me aparece esto acá, este menú. Le voy a decir que vamos a editar la grilla. Entonces le damos Modify. Entonces ahí me aparece la grilla perfectamente ubicada. Entonces vamos a añadir un nuevo elemento que vamos a llamar 6.5. entonces ahí ustedes se dan cuenta que está muy cerca a la coordenada 7. Lo mismo vamos a hacerlo en el sentido Y. Entonces aquí en Y voy a añadir otro 6,5. importante la tecla tabulación. Y ahí tenemos el centroide para la parte de abajo. En la parte de arriba, entonces el modelo que me dice, entonces yo voy a trabajar con un costado en el cuadro de 7 por 7. entonces voy a tener 3.5 en X. entonces voy a añadir mitad de 7, 3.5. ahí está, allá figura. Y en el sentido Y, ojo, ya no va a ser 3.5, sino va a estar corrido, digámoslo así, hacia arriba de la pantallita. Entonces vamos a tener acá, entonces 6 más 3.5, 9.5 en el sentido Y. Entonces aquí voy a añadir, aquí cambia 9.5. y ya ustedes pueden ver ahí en el esquema que está en la parte superior derecha que hemos añadido ese eje. Le damos OK, y vamos a ubicar ese punto. Mírenlo ahí que ya en el modelo 3D ya quedan esos puntos fijos. Lo mismo pasa aquí en el 2D. Entonces ya tenemos ubicados esos punticos. Entonces es importante hacerlo después de haber definido los ejes principales, porque si lo hacemos antes, ¿qué va a pasar? Que nuestras vigas van a quedar articuladas y eso puede generar resultados erróneos a la hora de hacer el análisis y el diseño. Bien, entonces ya definí esas coordenadas. Ahorita vamos a enlazar todo. Entonces lo que primero voy a hacer antes de hacer todo el enlace es asignar las cargas vivas que me dice el problema. Entonces el problema me está diciendo
que las cargas vivas en las vigas superiores, es decir, en el último nivel, van a ser de 10 kN. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa asignación? Entonces, eso es carga viva. Yo puedo ubicarme acá en la vista 2D. Si estoy hablando en planta, estaría hablando del sistema XY. Perdón, XY. Entonces voy a ver en planta y ahí tengo la vista superior, las vigas de la parte superior, las que van solitas. Entonces, ¿qué es este primer caso? Vigas superiores. Entonces yo le voy a asignar carga viva a estas vigas únicamente. Entonces, con clic arrastrado selecciono las vigas y yo le voy a dar Assign, donde dice Frame Loads. Vamos a darle distribuidas. Entonces, mucho cuidado acá. Yo debo escoger que no es carga muerta, sino carga viva. Entonces, aquí me aparecen todos los patrones de carga que yo definí. Sistema global, dirección de la gravedad, eso queda quieto, es tipo fuerza. Entonces voy a dejar que reemplace las cargas existentes. La carga uniforme vale 10 kN. Entonces yo le digo aplicar y le digo OK. Entonces ustedes pueden ver en el modelito, aquí ahí aparecen los 10 kN debidamente asignados. Entonces vamos a bajar al siguiente nivel, al 2.5. Entonces voy a bajar. Entonces acá lo que me está diciendo el problema es que a las vigas que están bajo la losa de cubierta del segundo nivel les voy a cargar 35 kN y a las demás 15 kN. Entonces yo voy a seleccionar esta y esta, que son las que están bajo la losita del segundo nivel. Entonces vamos a suponer que al haber hecho el análisis de carga viva tenemos un valor de 35 kN. A esas 4 vigas les voy a asignar esa carga. Entonces repito el procedimiento. Verifico que esté en viva. Voy a colocarle 35. Entonces ahí ustedes pueden ver asignada esa carga. Y a las restantes, entonces con clic arrastrado selecciono las vigas restantes. Y esas vigas entonces yo las voy a cargar con un valor de 15 kN, que es lo que me está diciendo el problema. Vamos a suponer que ustedes al hacer el análisis llegaron a esos resultados. Cambio aquí, 15 kN. Entonces ya he cargado todo mi modelo. Listo, entonces yo no he guardado el modelo, es importante guardarlo, saber qué es lo que estamos trabajando con eso. Vamos a darle un nombre. Entonces yo voy a colocarle ese nombre. Ustedes le colocan el que ustedes consideren apropiado. Entonces ya tenemos guardado nuestro modelo. Entonces me queda ahora trabajar con los nodos para los centroides del sistema. Entonces lo que voy a hacer ahora, aquí en la vista XY, voy a subir nuevamente al nivel 4.8, digamos que ese sea el nivel. Entonces lo que yo voy a hacer para colocar la carga es dibujar un nodo. Entonces para dibujar el nodo, ustedes pueden venir aquí al menú Draw, o pueden venir aquí a este menú que está al lado izquierdo. Entonces acá donde está el puntico rojo y el cuadrito punteado, donde es Draw Special Join, podemos seleccionar cualquiera, aquí o aquí, no hay problema. Entonces yo digo que vamos a dibujar un nodo especial y debo señalar el punto en donde está ubicado el centroide del piso. Entonces yo coloco ese nodo ahí, le doy clic ahí ya tengo mi nudo en el nivel 4.8. Repito lo mismo ahora para la losa inferior, digamos la losa del nivel 2.5. Entonces que baje, no, a ver, ya, ahora sí. Entonces el nodo especial, digamos que debe estar en 6565. Miren ustedes las coordenadas ahí abajo, eso es lo que yo debo dibujar, ese nodito. Ahí está ya dibujado.
Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente: para poder amarrar ese nodo al sistema y que todo quede cargado, entonces lo que voy a hacer es seleccionar el piso. Entonces, por ejemplo, acá ya voy a seleccionar el piso con clic arrastrado. Entonces he seleccionado todo el piso. Fíjense que todos los nodos deben quedar seleccionados, y lo que voy a hacer es asignar el constraint que definí hace un momento. Entonces yo le voy a dar assign join constraint y nosotros definimos un diafragma. Entonces le asigno ese diafragma, le digo aplicar, ok. Y entonces ahorita deben aparecer todos los nodos del mismo color. Esta misma operación la debo hacer en el siguiente nivel. Entonces mire que acá ya él me colocó el diafragma 2.5. Repito con el siguiente nivel. Entonces le damos a asignar join constraint diafragma, aplicar, ok. Entonces tengo ya mi diafragma asignado. Entonces ya con esos puntos definidos, entonces ahora sí podemos colocarle una fuerza de sismo. Digamos que la fuerza horizontal equivalente para el segundo nivel. Entonces yo voy a seleccionar el nodo, le voy a dar assign join load, sismo X. Vamos a suponer que la fuerza horizontal equivalente en este piso nos dio, no sé, 200 kilonewton, pues solo suponiendo. Entonces sismo X en el sentido X, vamos a darle reemplazar, pues aplicar y ok. Eso mismo lo repito ahora, selecciono el mismo nodo, assign join load. Entonces ahora sismo Y con el mismo valor. Recuerden que la combinación les indica el sentido y el porcentaje. Entonces yo simplemente meto lo que me dé el resultado de la fuerza horizontal equivalente. Él me va a dar una fuerza horizontal en cada nivel, y a su vez esa fuerza debe haber sido reducida mediante el coeficiente R, que ustedes pueden encontrar en la norma en el título A. Entonces aquí coloco los mismos 200, pero ahora en el sentido Y. Entonces le digo reemplazar, le digo aplicar, ok. Entonces en el modelo me queda ya indicado el sentido. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocarla en la parte inferior. Y lo mismo, selecciono el nodo, selecciono assign join load. Entonces sismo Y, listo, vamos a cargarlo solo en el Y. Entonces digamos que en el primer piso fue algo menor, coloquémosle 130 kilonewton. Fuerza Y, sismo Y, que reemplace. Y lo mismo voy a hacer ahora en el sentido X, selecciono el nodo. Entonces coloco acá 0, ahora coloco el 130 aquí, que reemplace, aplicar y ok. Bueno, entonces ya hice la asignación de materiales, de cargas, los nodos para carga de fuerza sísmica, apoyos empotrados. Entonces debo ahora, como estamos haciendo diseño, entonces verificar las condiciones para diseño. Entonces no se les olvide primero revisar preferencias, que siempre aparezca ACI 318. Luego debo verificar cuáles son los combos de diseño. Entonces lo que puedo hacer yo, podemos seleccionémoslos todos, que recuerden que el que interesa es el de la envolvente. Le voy a dar ok. Luego que una
haga una verificación siempre de lo que hacemos el análisis y nuestras secciones asignadas al diseño, y que haga este chequeo de resultados. Entonces lo voy a aceptar. Entonces, como ya definí los patrones de diseño, ya he definido todo, entonces lo que vamos a hacer es correr el modelo. Entonces vamos a correr todos los casos que aparecen ahí, sismo X, sismo Y. Les verifico que todos queden, que se corran. Importante, antes de correr, guardar el modelo. Corremos. Entonces me aparece la deformada por carga muerta. Quiero verificar si mis nodos quedaron apropiadamente amarrados. Entonces voy a hacer este chequeo. Vamos a poner a mover el pórtico. Mientras carga, siempre es un poco lento. Ya casi. Ahí vemos que se mueve en cámara lenta. Paramos la animación, los puntos, bueno, no sé por qué no los muestra, sin embargo, cuando empezó la animación en cámara lenta, los punticos sí se estuvieron moviendo. Puedo hacer la verificación, a ver, nuevamente, si los logramos ver. Lo importante es que esos, cuando podamos mover el pórtico, mire que lentamente él se movió, los punticos también se están desplazando con él. Si los punticos no se desplazan, quiere decir que la asignación del diafragma no fue adecuada, entonces tenemos que verificar en qué parte del proceso pudimos haber cometido el error. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Ahí el modelo, a pesar de que se mueve lento, ahí puedo apreciar que los punticos se están moviendo con él. Entonces ahí ustedes ven, por ejemplo, que yo lo estoy colocando con sismo X. Miren cómo él se está moviendo. Entonces los punticos se mueven, quiere decir que todo está perfecto. Entonces voy a dejarlo normal. Entonces la deformada, la no deformada, perdón. Entonces ahí está mi pórtico ya corrido y analizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, como nosotros pretendemos hacer el diseño de los elementos, entonces venimos acá. Entonces yo le voy a decir que empiece a realizar el diseño y revisión de la estructura. Entonces ahí el modelo está corriendo. Esperamos a que él haga su respectivo análisis. Entonces fíjense en ustedes que en esa planta ya me botó los valores de área de acero de refuerzo que tienen, por ejemplo, las vigas en ese nivel, en el nivel 2.5. Entonces, si ustedes quieren ver cuánto vale eso en milímetros, recuerden que yo puedo hacer el cambio acá de kilonewton metro grado a kilonewton milímetro grado centígrado para poder apreciar adecuadamente esos valores de áreas a reforzar. Entonces ahí tengo 1241, por ejemplo, para las vigas centrales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 1241 arriba, 1147 abajo. Entonces ustedes lo que van a hacer es escoger qué tipo de varilla es la adecuada para poder realizar el diseño de esa viga, y transversalmente también tengo otros valores a tener en cuenta. Entonces ahí digamos que ya tengo las escalas para vigas. Yo podría mirar en la parte de arriba a ver qué sucede. Entonces des en cuenta que tengo valores mucho más pequeños de áreas de refuerzo, 583 milímetros, 662 milímetros cuadrados en unos sentidos. Entonces mire que
las secciones que hemos escogido pues creo que son adecuadas para lo que hemos cargado ahí. Entonces voy a cambiar la vista, puede ser la ZX. Ahora para mirar, por ejemplo, qué sucede con las columnas. Entonces, por ejemplo, las columnas que están ahí tienen 2400, 3500. Entonces, miremos, por ejemplo, que si la cuantía, o perdón, si la relación entre el acero de refuerzo que me indica el programa y la sección transversal escogida cumple con el 1% que definimos nosotros en clase. Entonces voy a escogamos la central con clic derecho. Entonces sale este cuadro. Entonces miremos los detalles en flexión. Entonces nosotros dijimos que reforzara todo esto así. Entonces vamos a ver cuál es el porcentaje de refuerzo. Miren ustedes que tenemos acá el 1%. Entonces quiere decir que la sección es adecuada, que las barras que escogimos, que si mal no recuerdo eran número 8, eran las adecuadas para ese diseño. Entonces el 1% indica que la columna fue diseñada adecuadamente. Entonces si acá tuviéramos un valor del 3%, entonces recuerden que la recomendación es agrandar la sección transversal para que podamos tener una columna que fácilmente pueda construirse. Entonces ustedes pueden realizar chequeo en otros sentidos. Pues cambiemos por ejemplo acá, miremos esta 2400 que nos muestra en rojo, a ver cómo nos muestran los diseños. Miren que cumple el 1%. Creo que estas las habíamos dejado con barra número 7, entonces la orientación es adecuada, 1%, la dimensión es adecuada, entonces no vamos a tener mayores dificultades con las secciones transversales que acabamos de definir. Entonces recuerde que esas columnas, bueno, miremos estas de acá, el 1%, entonces ustedes deben hacer ese chequeo, verificar que eso pues quede adecuadamente diseñado. Si hay alguna cuestión en aumento en porcentaje, pues recuerden que lo más fácil es aumentar la sección transversal. Entonces con esto pues hemos hecho el diseño. Entonces lo único que podría de pronto faltarnos sería exportar los resultados. Entonces si usted quiere exportar los resultados para añadirlos como anexo, entonces usted puede colocar exportarlos a una hoja de Excel. Entonces usted puede definir qué es lo que quiere exportar, digamos qué es lo que nos interesaría, por ejemplo, datos del diseño, si usted quiere incluirlos ahí. Entonces hay unos resúmenes. Si usted quiere, por ejemplo, colocar los resultados del análisis estructural, pues lo puede colocar, selecciona los que le interese, ¿cierto? Entonces podemos seleccionar todo esto si queremos. Si no, pues bueno, digamos que queremos ver esas tablas. Entonces hemos seleccionado esos datos, entonces le damos OK y pues le damos un sitio donde guardar esos resultados. Entonces podemos cambiar el nombre a resultados, entonces que lo guarde como una tabla de Excel, y ahí ya tenemos listo esos resultados. Y pues esto básicamente es el proceso de diseño que vamos a trabajar nosotros en el modelo que entregaremos próximamente. Entonces con esto me despido, les agradezco su atención. Entonces cualquier cosa estaré pendiente de sus dudas o inquietudes. Chao.